cuerpo de Cristo, pero también divide a lo que no es cuerpo. Amén. A lo que no es cuerpo, pues el cuerpo expulsa a lo que no es de él. Amén. Entonces vemos que a través de la predicación del Evangelio, ahí vamos a ver las verdaderas ovejas de Dios. Y vamos a ver los cabros también, ¿verdad? Y la palabra sí lo llama, los de la izquierda y los de la derecha, ¿va? Y no está hablando de partidos políticos, está hablando de los cabras y las ovejas, y él habla de que unos van a perdición y otros a vida eterna. Amén. Entonces nosotros damos gracias a Dios por habernos revelado este evangelio tan glorioso, un evangelio tan grande, y ese evangelio es la persona de Jesús el Cristo, el que medió entre Dios y nosotros, el que nos reconcilió con el Padre, y que ahora nosotros gozamos de una salvación tan grande y de una comunión con el Padre, ¿verdad? Ya no hay más, como dice, ¿cómo le digo? Entramos, tenemos acceso al trono de la gracia. Ya no hay nada que nos pueda impedir, porque Él nos puso en esa relación correcta con Dios, Jesús el Cristo. Amén. Sabemos que el problema del hombre es que está separado de Dios. Y por eso fíjese que a veces el religioso tiende a veces a criticar, porque suena que el evangelio es, se siente muy grosero cuando se habla, porque tristemente las personas cuando no tienen el evangelio no pueden dar lo que no tienen. No sé si me voy a entender. Entonces vienen ellos y dicen, vamos a ir a evangelizar. ¿Y qué hacen? Dice, Dios le ama, dice, Dios le ama, tiene un plan maravilloso para ti, está con los brazos abiertos, dice, esperándolo. ¿Sabe qué puede decir un patán? ¿A por qué me sigue esperando? El evangelio es debido a muerte, es urgente. Al evangelio lo que nos va a mostrar es la necesidad que tenemos de estar reconciliados con Dios. Nos va a mostrar el problema espiritual, que el hombre está en pecado y el pecado lo divide de Dios, que el hombre es un transgresor, que el hombre está bajo maldición, que no tiene esa bendición de Dios y que solo puede recibir la bendición de Dios que está en el Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo, a través de esa revelación, a través de que nosotros creamos, que Dios nos lo dé a conocer, ¿verdad? Y se nos revele que Él es el Cristo. De esa manera tenemos reconciliación con Dios, y eso se llama salvación, es estar con Dios. Y solo podemos estar con Dios a través de Jesús el Cristo. Amén. Porque es el único que medió entre Dios y nosotros. Es el único que murió en la cruz, pero dice que al tercer día resucitó, dándonos victoria juntamente con Él. Amén. Derrota sobre Satanás, del pecado, y esa división que había, esa condición de muerte a causa del pecado, porque el hombre fue arrancado de la fuente. Amén. Entonces el hombre quedó dividido de Dios, y solo Dios podía unirlo a Él. ¿Y cómo lo hizo? A través de su Hijo. Entonces el evangelio no es un concepto, no es un eslogan. El evangelio es la persona de Jesús el Cristo, y lo dice claramente. Esa es la excelentísima buena noticia acerca de Jesús el Cristo. Amén. Aunque de los púlpitos, cuando no se tiene la revelación de Jesús el Cristo, la gente va y escucha muchas buenas noticias. La gente tiene comezón de oír, pero no el evangelio, sino lo que ellos quieren oír. Amén. Y vienen las personas que predican, si no tienen revelado este mensaje, ¿qué les hacen? ¿Qué les predican? Perdón. Como tienen comezón de oír, lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere hablar. Y lo que dice la hermana, ahí viene el misticismo, ¿verdad? La psicología, ¿verdad? La motivación, ¿verdad? Una motivación equivocada, motivación por los bienes de este mundo, ¿verdad? Por cosas materiales, cosas perecederas, pero no lo eterno. Pero como la gente tiene comezón de oír, pero no oír el evangelio, ¿verdad? Tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír, para deleite, ¿verdad? ¿Qué les puede decir? Para satisfacción de su carne. Y mi carne, como es de pecado, mi carne no quiere vivir para Dios. Mi carne va a ir en contra de la voluntad de Dios, porque así dice la palabra de Dios, que es carne de pecado. Mi carne, como decíamos antes de empezar a predicar, ¿qué quiere mi carne? Un cafecito, ¿verdad? Dormir. Pero hay una lucha entre la carne y ese cafecito nos pudo haber hecho pecar. ¿Sí o no? Que no hiciéramos la voluntad de Dios, sino que nos quedáramos echando la semita pacha con el cafecito, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hicimos? Morir la carne. ¿Por qué? Porque hay una necesidad del evangelio, y solo el evangelio hace morir la carne. Cuando vemos como necesidad esta respuesta de Dios que está en su Hijo. Pero si no la ves como necesidad, entonces tu carne te va a impedir, tu carne va a ir en contra de la voluntad de Dios. Tu carne no quiere vivir para Dios. Y la gente se reúne ¿para qué? Cuando no se tiene el mensaje, se reúnen nada más ¿para qué? Para deleite de su carne. Amén. Dicen que van a darle culto al Señor, pero ellos son los que se dan culto. ¿O no? Sí. No pueden dar lo que no tienen. Qué triste, ¿verdad? Entonces la gente cree que su problema es físico, es emocional, de cualquier índole, pero menos espiritual.
económico, y no es que no tengan problemas económicos, no estoy diciendo eso, no es que no hayan problemas emocionales, ¿verdad? Sí lo hay, pero ¿de dónde se derivan esos problemas? De la separación entre Dios y el hombre. A raíz de eso vino el dolor, vino la muerte, vino la enfermedad, vino el problema de los hijos, el problema del matrimonio. La tierra está bajo maldición. Entonces, ¿qué necesita el hombre escuchar? Para que todo vuelva al orden. El Evangelio. Porque esta es la respuesta que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Ahí se resuelven todos los problemas. Amén. Amén. Y aunque tengamos problemas físicos, ya no es problema. Amén. Amén. Ya nada impide adorar al Señor. Ya nada impide vivir para Dios. Amén. Porque para nosotros todo está resuelto. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo, yo les he dado victoria. El mundo no los puede vencer a ustedes, porque ustedes están en Cristo y a través del Cristo han recibido victoria y en Él les he concedido todo. Amén. Amén. El querer y hacer su voluntad, ¿en quién está? En Él. Porque expresamos vida, porque tenemos la vida de Dios que está en su Hijo. Amén. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, ¿verdad? Sí, En amén. el Hijo es esa bendición, hermano. Pero qué triste cuando no se tiene el mensaje, ¿verdad? Entonces las personas vienen y de verdad, miren, no digo como burla, no vengo yo a causar como, ¿cómo se llama eso? Cuando uno dice algo, que la gente se alborota, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Disturbo, contienda. A contienda, digamos, la tienda, contienda, sino que es una realidad. Así es. Cuando los pastores le prometen, miren, a Chemita, no se preocupe, ya el Señor le mandará a hacer ese pie, vamos a orar, toda la congregación, hermanos, oremos. ¿Y qué dice el Señor? Pedís, pero pedís para vuestro deleite y no para hacer mi voluntad. Entonces van a pasar orando por la doña Chemita, y doña Chemita después se va a torcer el brazo, y hay que estar orando por la doña Chemita porque él tiene el brazo torcido. Y pedís más, así es. Y de ahí no hay que le falta otra cosa a la niña Chemita, y va a vivir toda su vida así, pidiendo mal. Así es. Cuando el apóstol Pablo dijo, por esta causa doblo mi rodilla, pero era por el Evangelio, por la revelación del Cristo. Por esa causa doblaba las rodillas él. ¿Y usted por qué causa dobla su rodilla? Por la carne, por la casa, por el carro, por el novio, por la novia, por el marido, por la mujer, por los hijos. Y yo no estoy diciendo que no oremos, discúlpeme, pero oremos para que nuestros hijos, nuestros esposos, si no han creído, se conviertan. Amén. Que si están en tinieblas, vengan a su luz admirable. Y no estoy diciendo que los eche tampoco, ¿verdad? Estoy hablando de que no pidan, ay Señor, mira, le torció la tuerca, va, por favor, enderezarse, el cipote necesita volver a la luz, o sea, necesita estar en la luz, ¿sí me voy a entender? Sí, amén. Más que una sanidad, más que o sean, ¿cómo les digo? ¿Cómo les puedo decir? Vivan, que tengan satisfacciones en este mundo. Creo que nosotros debemos orar por nuestros hijos para que ellos de verdad, todos los vacíos que ellos puedan tener, sean saciados en el Cristo. Amén. 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 Y que no vean y que no crean que el mundo lo es todo. Amén. Amén. Este mundo no lo es todo, el todo es Cristo en nosotros, porque Él es el único que puede llenar los vacíos del hombre. Porque el hombre trata de saciar sus vacíos con todo lo que perece y jamás lo va a saciar, porque solo Dios puede saciar al hombre por el vacío que hay por la ausencia de Dios. Amén. Amén. El desorden es por el pecado. Amén. Desorden, vacío y tinieblas, porque hay gobierno de Satanás. Amén. Entonces vemos que la oración de nosotros como hijos de Dios es que nuestra familia pueda venir a la luz. Amén. Amén. Por esta causa, ahí se puede decir usted, voy a doblar mi rodilla, para que ellos se levanten también como discípulos del Cristo. Amén. 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 Entonces vamos acá, mire lo que dice en Hechos 17, 1. Dice la palabra de Dios, voy a usar la NTV. Más tarde Pablo y Silas pasaron por la ciudad de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y miren estos, ¿por qué menciona el Espíritu Santo? Porque recordemos que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta inspiración siempre a darnos testimonio del Cristo. Amén. De mostrarnos siempre la verdad gloriosa acerca de su Hijo. Si quizás pone el aire, hija, porque sí estoy sintiendo aquí.
Entonces vemos como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llevaba el evangelio a estas ciudades. ¿Y a quienes les estaba llevando en este momento? Dice que a los judíos, porque miren lo que dice. Más tarde Pablo y Silas pasaron por la ciudad de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces el propósito, y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, siempre fue llevar a estas ciudades, llevar a este lugar el evangelio. ¿A quiénes? A los judíos. Pasó por la sinagoga de los judíos para dar testimonio de la verdad gloriosa acerca de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Amén. Y sigue en el 2, dice: como era costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguido, dice, usó las escrituras para razonar con la gente. ¿A dónde dice que fue? ¿Y qué fue a hacer el apóstol Pablo? Llevó el evangelio, y dice que por 3 días, y esto dice que estuvo predicando el evangelio. Amén. ¿A través de qué? De las escrituras, dando testimonio a través de todo el Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces por eso dice, les abrió las escrituras para dar testimonio del evangelio de Jesús el Cristo en todo el Antiguo Testamento. ¿Y a dónde le presentó esto? En la sinagoga de los judíos. Amén. Entonces vemos que cada oportunidad que había, y guiado por el Espíritu Santo, era dar testimonio de la verdad de Dios, era dar testimonio del evangelio. Y esto nosotros podemos quizás tomarlo como, Pablo, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando a nosotros, que cada puerta que Dios nos abre, cada ciudad que nosotros visitemos, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para ir a dar testimonio del evangelio de Dios y buscar esos discípulos, buscar esa buena tierra que va a dar los frutos que Dios espera. Amén. Entonces vemos que acá sigue en el 3, ¿verdad? Y dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mire esto, mire eso, qué tremendo. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Aquí dice en el 3, explicó la profecía y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Entonces vemos que el Cristo, lo que le estaba diciendo y dando testimonio, era que el Cristo había padecido para perdón de nuestros pecados, que Él había muerto en la cruz, pero que mediante la cruz y la resurrección, Él nos había dado victoria sobre la derrota de Satanás, del pecado y esa separación que había entre Dios y nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba explicando a ellos. Amén. Que solo en el Cristo ellos podían ser reconciliados con Dios, que ellos tenían un problema espiritual, que había un gobierno de Satanás, que el pecado se había enseñoreado de ellos y por eso ellos estaban divididos de Dios. Amén. Amén. Entonces eso es lo que fue a predicar Pablo, ¿verdad? Que nos llegó 7 pasos para tener una familia de éxito, 5 pasos para ser un gran empresario. Imagino Pablo llegaba allá. ¿Se imagina el apóstol Pablo viera a los que dicen que predican el evangelio en este tiempo? ¿Cómo cree que les diría? Dios les ama y los está esperando. Él lo que le fue a decir a esto, que eran pecadores, ¿o no? Sí. Ustedes tienen un problema espiritual, ¿no? Y es urgente que se resuelva. Y solo puede resolverse a través de la predicación del evangelio. Y por eso yo les estoy dando testimonio en todo el Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo, autor de eterna salvación. Y que solo mediante Él ustedes pueden ser reconciliados con Dios, salir de las tinieblas y ser trasladados a la luz admirable y poder alumbrar a otros. De lo contrario, ustedes solo tienen religión. Porque ¿dónde que estaba Él, hermano? Miren, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que el Cristo padeciese de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿A quién debemos anunciar nosotros? Al Cristo. Hay gente, miren, yo en el Uber que vamos con la hermana Finita, nos encontramos un señor, por cierto, que dice que él es un sobreviviente de la masacre que hicieron en el microbús, que quemaron, y es cierto, nos enseñó todo quemado. Y él decía que el propósito mío era ir a dar testimonio, pero él decía que mi testimonio, ¿verdad? De todo mi proceso. Pero igual uno aprovecha ese momento para dar testimonio de la fe, ¿verdad? Porque muchos creen que dicen, no, es que yo voy a ir a dar testimonio. Pero ¿dar testimonio de qué? Si no es de Cristo, su testimonio no puede salvar a nadie. ¿O cree que su testimonio puede salvar a alguien? No. El único testimonio que puede redimir al hombre es el del Cristo. Porque es el único santo, es el único bueno, es el único que fue la ofrenda acepta delante de Dios, es el único que podía perdonar pecado. Usted y yo no, éramos culpables, transgresores. Dios nos ha sacado de esa condición
Y ahora que estamos en esa comunión con el Padre, ahora podemos hacer la voluntad de Él, que es llevar este evangelio a otros. Amén. Amén. Pero de lo contrario no podíamos dar respuesta. Pero la gente cree que a veces de esa manera dice que están ganando almas, dando su testimonio de vida, ¿verdad? De que la mujer me dejó, ¿verdad? Y me quemó la casa, pero fíjense que el milagro fue que la casa no se quemó. Entonces Dios intervino ahí que la casa no se quemara, ¿verdad? Y de ahí digo, ¿cree que eso puede redimir al hombre? No. El único que puede redimir al hombre es Cristo. Entonces el testimonio del Cristo es lo que el hombre necesita escuchar. Amén. Amén. Y claro, usted dele gracias a Dios por los procesos que Dios le ha permitido y que en Él ha ido trascendiendo. Amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Sigamos, en el 4, ¿verdad? Entonces dice en el 4, y algunos de ellos creyeron. Miren esto. Y algunos de ellos dice creyeron. En el 4, sí, 4 vamos, ¿verdad? Sí. Dice, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes, dice, ¿verdad? Prominentes, perdón. Lo que nos está hablando aquí, que cuando dice esas mujeres prominentes son esposas de gente influyente, ¿amén? Entonces cuando dice prominentes, que estos eran personas influyentes, pero que muchas esposas de ellos se convirtieron al evangelio. Entonces Pablo a estas personas influyentes, ¿qué les llevó? El evangelio. El evangelio. Puerta que Dios abre para dar testimonio de quién, de Jesús el Cristo, autor de la salvación, porque solo de esa manera el hombre puede reconciliarse con Dios, de esa manera el hombre puede reconocer su condición de pecado. Amén. Amén. Entonces miren aquí bien lindo, ¿verdad? Porque como lo dice, algunos judíos que escucharon, dice, fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. ¿Qué quiere decir? Recibieron la gracia de Dios y la abrazaron. Y se unieron a Pablo. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, hermano. Porque nadie me puede decir, ¿verdad? Yo tengo la cura del cáncer, pero hay que se mueran los demás, ¿verdad? Si usted tiene algo tan valioso y que sabe que es lo único que puede usted salvar la humanidad, ¿qué va a hacer usted? Darlo a conocer. Y nosotros tenemos lo más grande, el evangelio, la persona de Cristo, esa gracia que Dios nos ha dado, es para dar testimonio de Él. Porque esto es lo único que el hombre necesita para tener una comunión con Dios, amén. Para que el hombre pueda volver a la fuente, pues, y pueda tener esa vida y expresarse en vida, amén. Amén. Entonces, imagínense, nosotros tenemos una bendición tan grande y la gente le llama bendición a las cosas. Cuando usted lo ven a pie y ellos andan en carro, dice bendición de Dios, le ponen el gran rótulo, ¿verdad? Pero lo apartado de Dios. Sí. Bendición de Dios, pero ella andaba en el motel del Cocal, dijo aquel, ¿verdad? Regalito de Dios que le ponen, ¿verdad? El regalito de Dios es Cristo, hermano. No es un carro. Si eso me aparta, si eso me aparta de hacer su voluntad, entonces no es regalo. Como decíamos al principio, ¿verdad? Dios me ha dado una gran mujer, pero lo apartó del evangelio, ¿verdad? Gran demonio que le dio, ¿verdad? Ah, no, pero viera cómo me trata. Si te trata tan bien que te vas a ir una eternidad separado de Dios. Amén. Esa es tu bendición. La bendición es Cristo. Amén. Amén. En el Cristo, hermano, todo está resuelto para nosotros. Amén. Ya nada de problema, aunque hayan circunstancias, no definen la fe de un hijo de Dios. Y vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Porque más adelante Pablo, vemos cómo los religiosos estaban queriendo detener el mensaje. Y querían impedir que Pablo llegara a otras ciudades. Y armar un alboroto para que Pablo no predicara. Cualquier parecido es pura coincidencia. Mire esto. Entonces dice, algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas. ¿Con qué fueron persuadidos ellos? Por el evangelio. No fueron persuadidos por el hombre, sino persuadidos por el mensaje de salvación, por la luz gloriosa de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Entonces se unieron, o sea, y es lo que hablamos, se unieron, hicieron equipo con Pablo para poder seguir pregonando que Jesús era el Cristo. Pero dice en el 5, mire, pero ciertos judíos tuvieron envidia. Ahí va, mire eso. Pero ciertos judíos tuvieron envidia, entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado. Cualquier parecido, mire todos los que andan en la plaza haciendo relajo, ¿verdad? Mire, pero ciertos judíos, dice, tuvieron envidia, entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a arrastre y entregarlos a la multitud.
Y esto, hermanos, el Señor me ponía, y cuando yo puedo escribir lo hago, lo que el Señor me mostraba aquí, que esto es un ejemplo de los religiosos que rechazan y se oponen a la predicación y el avance del Evangelio. Quisieran sacarnos a arrastrar. ¿Nos ha pasado? Nos han vetado por predicar a Jesús como el Cristo. Sí. Porque el hombre, hermanos, no quiere compromiso con Dios. No sé si me voy a entender. Amén. A veces el religioso está comprometido con la gente, pero no con Dios. Y por eso tienen seguidores de ellos. No sé si me voy a entender. Se ven más ellos que Dios, pues ellos son los buenos. Ellos aquí va, y es que él viene, pastorcito, que yo tengo. ¿Cómo voy a dejarlo, hermano? Si cuando yo me enfermo, me lleva tolito. Semita de la alta, hermano. ¿Qué pastor voy a encontrar yo así? Y lo que menos le da el Evangelio. Qué bueno es el hombre, ¿verdad? Tan bueno es que usted sabe separar de Dios porque no le predique el Evangelio. Y que sus acciones que él cree que están bien delante de Dios están atrayendo a la gente a Dios. El único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, dando testimonio del Evangelio. Usted puede convencer a alguien que lo siga. ¿Lo puede adular con cosas o no? Sí. Hay gente que así nos ha dicho, no, pero mire, yo tengo mi cobertura y yo no puedo, y no podemos predicar esto porque la gente se va a ir. ¿Y qué le está? Bueno, si el problema no es con nosotros, mi membresía, ¿verdad? Sí. El problema no es con nosotros. El problema, señor, señora, señorita religiosa, es con Dios. Amén. Usted tiene un problema muy grave con Dios. Usted está separado de Dios. Porque usted no quiere vivir para hacer la voluntad de Dios. Y la persona que se jacta de lo que puede hacer, y alguien me dijo un día, usted puede reclamarle, oiga esto, usted le sirve a Dios y Dios está en el deber, oiga esto, así me lo dijeron, de que Él obre un milagro. Dios no me necesita a mí, yo lo necesito a Él, y yo no le puedo dar órdenes a Dios. Amén. Lo que Dios quiere hacer en mi vida es bueno, agradable Y y perfecto, porque es para hacer la voluntad de Él. Así. A mí el Señor lo que me ha enseñado a través de todas estas circunstancias es que mi fe, para empezar, no es negociable, ni con la enfermedad. Amén. Amén. Porque hay uno que el ojo le duele y ya de, ay, hoy no puedo ir a oír la voz de Dios porque me duele el ojo. Pero con el otro está viendo el drama, ¿verdad? Con el que tiene bueno, o está chambreando, está echando el ojo al vecino, o a la vecina. Hermanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el religioso tiene este problema. El religioso, mire esto, no entra, pero tampoco deja entrar a otros. Y eso es grave. Y por eso yo les decía antes que predicara que tengamos cuidado con la gente que adula. Ahora véngase conmigo, hermano. Aquí usted, todos los hermanos lo van a amar. O sea que usted anda buscando salud, dinero y amor. Usted en verdad no se ha encontrado con Cristo. Lo que usted necesita es el amor de Dios, y ese amor de Dios solo lo va a encontrar en Cristo. Amén. Amén. Y claro, nosotros lo expresamos, ¿verdad? Pero no es para que nos sigan a nosotros. Nosotros somos carentes. ¿O no es carente usted? Sí. Yo soy carente. ¿Qué dijo el Señor? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no dijo en los predicadores. Hermanos, de verdad, vemos cómo el religioso trata dice que para empezar es envidioso. Trata de llevarse la gloria. El hombre por sí mismo no se puede salvar, hermano. El hombre es transgresor, el hombre es pecador. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no puede redimirse a sí mismo. Por eso dice, tus mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque solo la obra de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación, puede reconciliar al hombre. Lo que yo pueda hacer para ser salvo, tus mejores obras pueden ser buenas. Alimentar todo San Salvador, ¿verdad? Sí. Llevarse bien. Pero yo lo que veo es que la gente chismosa es la que lleva bien. ¿No has fijado? La gente chambrosa, si hasta tienen sus grupitos, ellos se llevan bien, ¿verdad? Y nosotros estamos en el mismo sentido por la predicación del Evangelio. No nos une el chambre, nos une el Evangelio, amén. Amén. Entonces nosotros estamos para dar respuesta, que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, amén. ¿Y cómo se van a convertir a nosotros? A través del testimonio de Jesús el Cristo, a través de predicarles el Evangelio, de darles respuesta de Dios, que solo las puede dar el Hijo.
Amén. Amén. Entonces miren lo que hacen estos religiosos. Dice que primero contrataron una turba. ¿Y qué querían impedir ellos? Primero, que Pablo siguiera predicando el evangelio. Segundo, impedir que llegara a otras religiones el mensaje. Porque ahí lo que querían era mal matarlo, hermano. Pues miren lo que dice. Pero ciertos judíos tuvieron envidia y estos judíos eran religiosos. Entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a arrastre y entregarlos a qué. ¿Y qué cree que iba a hacer la multitud? Les iba a dar besos, flores. ¿Qué es lo que cree que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros? ¿Qué debemos esperar del religioso? Incluso que nos expulsen o incluso hasta pueden llegar a matarnos en vez de decir que están haciendo la obra del Señor. Nos ha pasado. Los religiosos malinforman. Ustedes predican a Jesús como el Cristo. No, estos son sectarios. Y yo ahí me pregunto, ¿cómo puede decir que eso? Sí, hay una secta en Jesús solo, ¿verdad? Pero cuando hablamos que Jesús es el Cristo, Yeshua HaMashiach es Jesús es el Cristo en nuestro idioma. En el griego Jesús, Yeshua HaMashiach es Jesús es el Mesías, que es el Cristo también en griego, ¿verdad? Ya me equivoqué. Pero ¿qué les quiero decir? En nuestro idioma Jesús es el Cristo, amén. Amén. Entonces, no, ustedes predican a Jesús como esto es un Jesús solo, pero miren, ¿quién cree que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu. Entonces, si él da testimonio del Evangelio, ¿cómo me viene a decir usted que no tenemos al Espíritu Santo? Si solo el Espíritu Santo puede dar testimonio de esa fe en nosotros, amén. Amén. El Padre nos envía al Hijo, y el Hijo, ¿qué dice? Nos lleva al Padre, y el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio de esa fe, de la revelación de Jesús el Cristo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amén. Pero como el Espíritu Santo lo han tomado de la manera incorrecta, que es nada más para sentir, siente, hermano. Siento que pasó un ángel. Y lo sintió usted también, hermano, ¿verdad? Un ángel pasó, ¿verdad? Cualquiera que llama ángel, yo diría, ay, va ángel, diría yo, ¿verdad? Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Porque todo aquel que en verdad ha rechazado esta gracia o no la tiene, pues se va a mover por sentir, ¿verdad? Sí. Pero no por la verdad de Dios. Y vemos que estos religiosos no es que querían agarrar a besos a Pablo. Y dice que atacaron la casa de Jasón y en busca de Pablo. ¿A quién iban a buscar? A Pablo. ¿Y Jasón quién era? Alguien que se había convertido al escuchar el testimonio del Evangelio. Entonces vemos que dice, buscan a Pablo y a Silas, en fin de sacarlos a arrastre y entregarlos a la multitud. Para empezar, eso es bien grave, porque lo que estaban impidiendo era el avance, querían impedir el avance del Evangelio, impedir la predicación del Evangelio. Hay de aquel que se levante en contra de Dios. El Evangelio jamás, el Evangelio no lo van a poder detener, porque el Evangelio es Cristo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio en todas las naciones. La evangelización va a suceder no porque sea obra del hombre. La evangelización va a suceder porque es obra de Dios en el hombre. Amén. Amén. Que Dios nos ha hecho partícipe de esa gran obra, es bendita gracia de Dios. Pero Dios le dio, ¿cómo le dio esta gracia a Pablo y a sus discípulos de aquel tiempo y de este tiempo, para que estén dispuestos a morir por la predicación del Evangelio? Imagínense que ahorita viniera una turba, vaya afuera y diga, matémoslo. ¿Qué diría usted? La abuela va a darle escopeta. No, abuela, estoy bromeando. No, la abuela bromeamos, va. No, miren. Pero ¿qué hizo? Pero miren acá, ya vamos a ver lo que el Pablo guiado por el Espíritu Santo. No estoy bromeando, hermano, no es decir, la agarran con la abuela, es una broma. Como no los encontraron ahí, no estaban ahí. Como no los encontraba ahí, en su lugar sacaron arrastrando a quién, a Jasón y a algunos de los otros discípulos, de los que habían creído. Y miren, y algunos de los otros, dice, de los otros creyentes, y lo llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también a nuestra ciudad. ¿A dónde fueron? Dice, a las autoridades. ¿Y a dónde van a ir? Al CAN. Al CAN, ¿verdad? Nos están perturbando. Pero es la obra de Satanás en el hombre, Así es. para que el Evangelio no se pregone, de que nos malinformen, ¿verdad? Sí.
y de que quieran detener el mensaje, pero el mensaje no se puede detener porque esa es la obra de Dios. ¿Y quién puede detener a Dios, hermano? Si usted Dios nos ve como una langosta, como un gusano. Amén. Amén. O no se recuerda como le dijo a Jacob, gusano ahí le dijo, ¿va? Un gusano era, gusano de Jacob, algo así le dijo. Y yo digo, bueno, nos ve como gusano y como langostas. Imaginen una langosta peleando con Dios. O sea, yo me imagino, ¿verdad? No sé si ustedes tienen imaginación como la mía, tal vez no. Pero yo me imagino una langosta peleando con Dios. Yo me diera risa, ¿verdad? Como que una hormiga me agarra trombón en la uña. Yo me pusiera a reír, ¿verdad? Y a la hormiga, ¿verdad? Entonces, el avance de la predicación del Evangelio nadie puede detener. Porque esa es la obra de Dios. Amén. Y Él ha dejado su Espíritu Santo porque es la garantía de que Él va a venir. El retorno del Mesías es evidente. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros está haciendo la evangelización del mundo. Amén. Y cuando este Evangelio se sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces ¿qué dice? El Mesías viene. ¿Por quién? Por su iglesia. Y se la lleva. Amén. Amén. El fin de la evangelización mundial es el retorno del Mesías Cristo. Amén. Amén. Y entonces vemos acá, pero no el evangelio que andan predicando, ¿verdad? Dios le ama y tiene un plan maravilloso y eso suena bonito. Predíquele el evangelio, dígale la necesidad que tiene porque es un pecador, es un transgresor. Cuando usted da el verdadero mensaje, que a muchos de ustedes no les ha pasado que le dicen, ¿qué me está diciendo? Que yo soy pecador. Yo no le he dicho nada de eso. La palabra se lo está diciendo. Hasta los pastores se sienten confrontados. Dicen, ¿qué me está diciendo? Que yo no creo al evangelio. Yo solo estoy predicando lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que dice Cristo, lo que dice Dios a través de las Escrituras. Dar testimonio de su Hijo. Amén. Amén. Entonces si se ofenden, ¿y estos religiosos que estaban? ¿Por qué cree que estaban ofendidos estos religiosos? ¿A dónde había estado Pablo? ¿Y qué les dijo Pablo? Que eran pecadores, que se arrepintieran. Les dio testimonio. ¿Usted cree que iban a estar contentos? Y el pobre Jasón, ¿verdad? Y los recién convertidos llegaron a pescocearlos. Amén. Y nosotros aquí una mala mirando la aguantamos, ¿verdad? Ay, es que la hermana Lorena no me saludó ahora, pero yo ya no vuelvo a ir ahí, no se siente el amor. Vaya. Y ya anda sueño la hermana. A veces, hermanas, de verdad, a veces estamos cansados y uno solo quiere llegar a la casa, ¿verdad? Y no estoy hablando porque me han dicho algo, solo estoy dando un ejemplo. Amén. Es que usted no viene a socializar, hermano, usted viene a escuchar la voz de Dios. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, dice, ¿verdad? Sí, amén. Las cabras son las que no oyen la voz de Dios. Pero sus ovejas sí. ¿Por qué digo cabras, hermano? No es porque yo quiera ofender, ahí lo dice. Lo dice la palabra y eso dice que van a la izquierda y van separadas eternamente de Dios. ¿Y quién las separa? El Evangelio. Por eso hablamos que el Evangelio une, pero también divide. Divide, separa lo que no es de Dios y une lo que es de Dios. Amén. Y estos religiosos no eran de Dios. ¿O no les dijo el Señor que solo sus ovejas podían oír su voz? Y le dijo que también a unos religiosos les dijo, ¿verdad? Que ellos no eran sus ovejas. Y que por eso no querían que él era el Mesías. Y les dijo a aquellos que tenían un vasto conocimiento en el Taná, en la ley. Imagínense. Y lo sigue diciendo el Señor a través de la Escritura en este tiempo. Porque la gente, miren, es triste ver a los pastores rechazados. Ellos dicen que no. No, sí creemos. Y cuando usted los escucha predicar, dice que es lo que han creído. Ellos siguen adulando a la gente. Siguen atrayendo gente hacia ellos. Siguen creyendo que ellos son los buenos acá, ¿verdad? Y que mientras más membresía tienen y como les digo, y popularidad sería, ¿verdad? Sí. Y conocidos por la gente, que la gente los ama y que los lleva a los mejores hoteles a comer. A los hijos de Dios no, a los verdaderos que predican el Evangelio, una patada les quieren dar. Allá, sienten, si no alcanza, no le den, ¿verdad? Pero al que no tiene el mensaje, le hace creer que este mundo lo es todo. Amén. Y él cree que este mundo lo es todo, y eso es lo que predica. Que le digo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo y las cosas que en ellas hay. Y así está mucha gente postrada, adorando a un Dios que no conocen. Amén. Pero en verdad no están dando la verdadera adoración. Ellos están viviendo para sí. Cuando la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:15, creo que dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Aquellos que han vuelto a la vida, que han vuelto a Dios, que han escuchado el Evangelio, ellos ya no viven para sí. Estos viven para hacer la voluntad de Dios. Estos anhelan y
toda su vida está dispuesta al servicio del Señor. Amén. Amén. A vivir para la evangelización del mundo. Ya no están viviendo para sus sueños, sus anhelos y sus deseos. No sé si me estoy dando a entender, no estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no estudie, sino que estas cosas pasan a segundo plano, pues. Amén. Amén. Porque la prioridad es la evangelización del mundo. Porque el querer y hacer su voluntad está en nosotros, porque se nos ha revelado que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Entonces lo que era prioridad cuando éramos religiosos pasa a segundo, a tercero o a quinto plano, ¿verdad? Pero nuestra prioridad es vivir para Dios. Amén. Amén. Es estar con Dios, es hacer su voluntad. Y nos reunimos para ser edificados, exhortados, consolados a través del testimonio de Jesús el Cristo, para que así nosotros seamos afirmados y vayamos a afirmar a otros. Amén. Amén. No dije afirmar, a afirmar. Entonces dice, ¿en cuál íbamos? En el 8. Entonces la gente de la ciudad, también los del consejo de la ciudad, quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Ah, no. El 7. No, en el 7 era. Ajá, entonces esta turba dice que llegaron a dónde, los llevaron dice, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Oiga, no solo fue en la ciudad, estos están causando problemas por todo el mundo. O sea, ellos querían detener el avance del evangelio. Amén. Amén. La predicación del evangelio. Estaba diciendo, miren, no dejen entrar a esta gente, están causando problemas en todo el mundo. ¿Y qué dice mucha gente? Nos traen división a la iglesia. Pues sí. Si el que oye la voz de Dios va a seguir a Dios, va a ser discípulo de Cristo, ya no va a ser suyo. Así es. Pero si usted ha sido discípulo suyo, entonces lo van a seguir a usted. Ay, me causaron, ¿verdad? Se llevaron a la perniquebrada, ¿verdad? ¿No? Estaba toda estartalada, ¿verdad? No, hermanos, la oveja de Dios dice que va a seguir a quién. A Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, va a ser la voluntad de Dios. Así es. Estas no están para estar dándole gloria y honra al hombre, ¿verdad? Máximo y no les predica el evangelio. Así las va a tener bien aduladas, ¿verdad? Dándoles, ¿qué? Ni dándoles pasto, pues, porque lo que le dan es cualquier cosa. Y la gente con eso está contenta, que le digan que van a orar y que van a hacer 7 ayunos para que se le enderece el pie. Eso hace feliz a alguien, ¿verdad? Porque cree que su problema nada más es del pie, ¿verdad? Pero no es su problema espiritual. Porque la niña Toñita no sabe que tiene problemas, ¿verdad? Espiritual, que tiene un problema espiritual. Ella cree que solo tiene problemas de rabadilla, de una chiquita, ¿verdad? El problema no es nada más físico, es un problema espiritual y es grave. Porque el hombre va a morir, tarde o temprano va a morir y va a estar delante de Dios. Amén. Para salvar, para vida eterna o para irse una eternidad separado de Dios. Amén. Entonces es urgente que le prediquemos el evangelio. Entonces estos hombres estaban dispuestos, hermanos, a morir. Pero vemos que el Espíritu Santo, ¿cómo lo guardó? Amén. Claro, Jasón pues lo llevaron ante las autoridades con los otros creyentes. Y ahí se fue probada la fe de ellos, ¿verdad? Porque qué tal hubieran dicho, yo no conozco a Pablo, pero mire lo que decían los religiosos. Mire lo que decían. Están causando, ¿qué dicen? Y ahora están aquí perturbando también a nuestra ciudad. O sea, andan por todo el mundo. O sea, les perturbaba el evangelio. Querían detener el avance del evangelio. Y detener a los discípulos de Cristo. Al apóstol Pablo y los creyentes, a los que habían, que Dios por gracia y misericordia les había revelado a Jesús como el Cristo y habían abrazado esa fe. Ellos estaban impidiendo, querían impedir el avance de que ellos predicaran en esa ciudad. Ellos han andado por todo el mundo y ya están acá. Y mire qué tremendo. Y Jasón los ha recibido en su casa. Oiga esto, como que digamos, ¿verdad? Como que digamos así, un ejemplo. Y la hermana Karen andaba con ellos y los recibió en su casa. ¿Qué estaban diciendo? Echen la presa. No permitan, andan perturbando. No andan siendo, lo que andan diciendo, no nos hacen bien. A religiosos no le hacen bien, ¿verdad? Imaginen que tremendo, a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Lo bueno es el evangelio. Lo malo es lo que no es evangelio, lo que se predica en los púlpitos, que no lo redime de su condición de pecado, que no lo lleva a Dios. Eso es malo. Eso es algo que, miren hermanos, eso es muy, de verdad, muy grave. Ponernos a hablar lo que no es evangelio. Amén. Amén. 7 pasos para tener una familia de éxito, ¿verdad? Y hay un paso.
para que sea una familia de éxito, pero no espiritual. Y es que crean que Jesús es el Cristo. Amén, porque el hombre lo que necesita es redención, está dividido de Dios, está bajo el gobierno de Satanás, el pecado se ha enseñoreado y por ende está muerto espiritualmente. ¿Qué significa? No puede vivir para Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, vive para todo este mundo, pero no puede vivir para Dios. Amén. Amén. Y mire que sigue diciendo acá. Y Jasón los ha recibido en su casa, todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Oigan esto. No los podemos detener, como que dijeran, ¿verdad? Lo traemos este tiempo. Y se van a decirle al presidente, ¿verdad? Miren, ¿quiénes son estos que trastornan las naciones? Hay que detenerlos, porque están en contra del sistema suyo. ¿Qué cree que harían? Van a mandar a la humo, porque a quien adoramos es a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no nos doblegamos ante un sistema demoníaco de Satanás, ¿verdad? Que él opera. El Dios de este siglo dice, ¿qué hace? Ha cegado el entendimiento, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, no pueda resplandecer. ¿Qué quiere decir? Que Satanás es el Dios, porque habla de pequeña, ¿verdad? Sí. De este siglo. ¿Y que él ocupa todos esos sistemas? Para que el hombre vea los sistemas y crea que que ahí están resueltos sus problemas. ¿Amén? Amén. Pero que no vean su problema espiritual y no vengan a la luz y no puedan ser sacados de las tinieblas, que es la potestad de Satanás, y que ellos sigan pecando en contra de Dios, que es la incredulidad al Evangelio, ¿verdad? Y que sigan separados y que sigan viviendo para el sistema de este mundo. Y la gente, ¿en quién tiene la esperanza? Dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y entonces por qué le creen más a los hombres que a Dios? Si hacemos ahorita, decimos, vamos a reunir en un estadio y vamos a invitar, ¿verdad?, a las denominaciones para que escuchen el verdadero evangelio, no ir a hablar locuras, la gente no va a ir. Y si van, dice, lo buscan de la manera incorrecta. Las multitudes, ¿por qué lo buscaban? Porque vieron las señales, y los incrédulos son los que buscan señales. Y dice que se hartaron, dice en una versión, se hartaron. Y él les dice, ustedes me buscan porque les di. No porque han entendido las señales, y las señales me señalaban que yo era el Cristo, que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, el que trae la redención del hombre, el que puede reunir a Dios con el hombre. Pero ustedes se fueron con una fe que no es la fe de Dios. Su esperanza está en todo lo perecedero. Pero si usted les dice gran campaña de poder y milagros, ¿verdad?, la gente va. Y si máximo, si usted les dice, va, miren, hay pastores que se disfrazan de ¿cómo se llama?, de futbolistas. Y como ellos tratan de atraer a la gente, yo hace poco vi, dije, vaya, están más locos, ¿verdad? Otros se habían disfrazado del Chavo, pero un montón de gente, jóvenes, ahí me llega. Pues sí, porque le están ministrando, ¿qué? La carne. La carne, y la carne no quiere vivir para Dios, no quiere compromiso con Dios. Esa quiere que la animen, ¿verdad? Igual nosotros, y eso sí es una realidad, tuvimos activismo cuando no teníamos la revelación del Cristo. De las esposas que disfrazaban de payasos. Teníamos dramas. ¿Por qué se quitaron todo eso? Porque vimos que la gente rechazaba el evangelio, pero quería quedarse con los dramas, quería quedarse con la danza, pero rechazaban el evangelio. Y nosotros llevábamos a través de eso el mensaje, el testimonio de Cristo. Pero cuando oían el evangelio, la gente ya no, solo decían, ¿cree que me prestan a la niña fulana de tal? O al niño que casi le da un paro. La última danza de que casi no muere. Y vamos a hacer malas noticias, le manda allá. Sentía que le iba a dar. Igual la última. ¿Verdad? Entonces una señal del cielo, digo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo a través del testimonio del Evangelio. Amén. Entonces la gente, claro que bonita se ve, y créanme que a mí me encantaba, porque de verdad se veía lindo, ¿verdad? Y claro, los dramas también eran dirigidos a darle el mensaje, pero el problema que ya se estaban saliendo del local y muchos no creían y andaban allá haciendo la hasta del diablo, ¿verdad? De verdad que era que no creyeron el mensaje, a ver, y no estoy yo señalando, ¿verdad? No estoy señalando, pero pasa, o sea, porque
Miren, esta es una permanencia y eso solo lo puede hacer el Evangelio. Amén. Amén. Y oramos para aquellos que se fueron que vuelvan, pues. Sí, No amén. estoy yo rechazando, pero en verdad, o sea, esto es lo más grande que nosotros hemos recibido en el Evangelio. Amén. Amén. Y no estamos diciendo, si nosotros oramos en el Señor, cuando vemos a fulano, a sultano, a mengano, decimos, Señor, que vuelvan a la luz, ¿vea? O que si que se puedan ellos reconocer, ¿vea? La necesidad que tienen del Evangelio. Amén. Amén. Y no estoy yo desechando, porque yo no desecho a nadie, hermano. Amén. Así es, amén. Así que ahí andamos, ¿verdad? Para atraer gente. ¿Verdad? Y mire, entonces dice, Asón lo recibió en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. O sea, aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, no negociamos nuestra fe, incluso con el sistema de este mundo. Así es. Y aquí le estaban diciendo, metiéndole al César, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hubiese una persecución en contra de ellos. Se fueron al gobierno, ¿verdad? Entonces miren esto, dice en 8, la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad, oigan esto, gente de renombre, ¿verdad? Dice, la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. O sea, ¿qué llegaron a hacer? A confundirlos, ¿verdad? Porque el propósito de estos religiosos era que no avanzara el Evangelio. Miren, es triste, y lo voy a decir así, yo no, si se ofenden, pues más están ofendiendo a Dios. Así es. Pero qué triste que los pastores rechacen este mensaje. Y que digan, no hermano, allá desde el 2045 lo voy a invitar, oiga, ¿verdad? Ahí lo voy a invitar en 2045, bien, porque, viera que viene gente bien importante de otro país, ¿verdad? O viene gente importante, Chalatenango, ¿verdad? Y necesito recibirlo. Aquí el importante no es el hombre, es Dios. Amén. Y aquí no le estoy tirando piedras a nadie, pero nos ha pasado que le da más importancia al hombre que al Evangelio. Amén. Amén. Que es de urgencia, es urgencia. El hombre está dividido a Dios, va a morir. Y Dios nos va a demandar esas almas, ¿o no? Sí. Esa sangre va a ser demandada si no damos testimonio del Evangelio. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Pero bueno, creen que esto es un huevo, ¿verdad? Que que Jesús el Cristo, ahí dentro del 2085, se asoma por aquí, ¿verdad? Ya lo habrán enterrado. Y entonces dice, la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esa palabra. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron. O sea, se lucraron. Siempre el religioso anda viendo cómo sacar, ¿verdad? Este es como dicen, como la pala, ¿verdad? No es para, no, asadón. La pala es para, este es asadón, este todo es para adentro, todo es negocio. Porque el religioso para él todo es negocio. Amén. Amén. Incluso, no es que esté el evangelio dicen, negocian con el evangelio, ¿verdad? Pero es que ellos negocian con la fe, ¿verdad? Pero a veces, yo digo, no, de hecho hay muchos que no lo negocian porque ni fe tienen. Amén. Los que en verdad tienen la fe correcta no es negociable, porque ellos, con todo y que les cayó la ley de ahí, no la habían transgredido, sería, ¿verdad? Sí. Pero igual pagaron la fianza y se fueron. ¿A qué? A llorar. Miren lo que hacen. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron. Y dice pues, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y así a Berea. Cuando llegaron ahí fueron a la sinagoga judía. Miren, esa misma noche los creyentes enviaron ¿a quién? A Pablo y a Silas, perdón, a Berea. Cuando llegaron ahí fueron a la sinagoga ¿de dónde? A la sinagoga ¿de dónde? Dice, de los judíos. ¿A qué fue Pablo? A predicar. ¿Verdad que no lo detuvo? No lo detuvo la persecución. Porque quien abre las puertas es Dios, Amén. el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que guía. Amén. Y Él lo seguía guiando. Amén. A dar testimonio del Evangelio. Y si ustedes se fijan, ellos no estaban alterados por la persecución. Ellos seguían pregonando. Y miren qué pasa acá. Sigamos. Y dice, fueron a la sinagoga de los judíos. Perdón. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban a las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Aquí nos está hablando el Espíritu Santo. ¿Cómo es que, para empezar, cómo es que nosotros debemos de llevar el Evangelio?
dice 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para dar testimonio de la persona de Jesús el Cristo. Y dice que por medio de las Escrituras, ¿qué dio? Testimonio de Jesús el Cristo. Dio testimonio de esa buena noticia acerca del Mesías Cristo de Dios. Amén. Amén. Y mire qué tremendo, porque aquí si usted se fija bien lo que dice, pero ciertos judíos, perdón, en el 7, ¿verdad? En el 8. Y la gente de la ciudad dice, también los del consejo, vamos en el 11. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta. O sea, ellos se fueron a las Escrituras para ver si el mensaje que Pablo y Silas estaban dando era el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mostrar el testimonio por medio de las Escrituras y dar ese testimonio de Jesús el Cristo. Amén. Amén. 66 libros con la respuesta de Dios para la redención del hombre. Amén. Y lo hicieron por medio de las Escrituras. Y los de Berea iban. Miren, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Quiero ver si están predicando el mensaje o no. Sí. ¿Y qué hacer religioso? No, el pastor de ella dice. No, el otro pastor de ella dice. No, hermanos. Ellos vieron si ellos de verdad estaban predicando el Evangelio. Amén. Amén. Y sigue acá. Cerciorarnos a través de las Escrituras, primero que estemos dando respuesta. Amén. Del testimonio de Jesús Cristo. Que nosotros hayamos recibido esa respuesta y poder dar esa respuesta clara para que ellos a través de las Escrituras se convenzan que Jesús es el Cristo. Y quien trae ese convencimiento es el Espíritu Santo, porque es el que da testimonio del autor de eterna salvación. Amén. Amén. Entonces lo está diciendo, el Evangelio es la necesidad. El Evangelio es lo único que debemos predicar. Amén. Amén. Y aunque tengamos persecución, los religiosos se van a levantar en contra del mensaje, van a querer detener el avance de la evangelización del mundo, pero como esta es obra de Dios, el hombre no puede pelear con Dios. Amén. Amén. Las puertas del Hades dice que no van a prevalecer contra la iglesia verdadera de Dios. Amén. Amén. Nada le puede impedir a su iglesia que sea una iglesia gloriosa y que alumbre a las naciones. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Y mire que sigue en el 12, dice la palabra de Dios. Y como resultado, muchos judíos que dice, creyeron como también, miren esto, como resultados, muchos judíos creyeron como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Oiga, griegos. ¿Qué es un griego? Un gentil, ¿verdad? Tanto judío como gentil. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué está diciendo acá el Señor? Que no hace sección de personas. Que aquel pueblo al cual Dios le había dado el pacto, se recuerda al pueblo de Israel, ¿verdad? A los judíos Dios les había dado el pacto. Pero ellos, dice, cual Adán traspasaron también el pacto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de ser hijo de Dios. Entonces está diciendo, tanto gentil como judío que crea, pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser discípulo de Cristo. Amén. Para la alabanza y la gloria de Dios. Amén. Miren esto, los judíos necesitaban escuchar el Evangelio, ¿sí o no? Sí. Se iban a las sinagogas. Y los griegos, o sea, los gentiles también necesitaban. Y esa era la obra de Dios en Pablo y en Silas y en todos los creyentes, en todos aquellos que habían creído, llevar este testimonio a todas las regiones, a todas las naciones. Y de esa manera cumplir el pacto de su segundo retorno. Amén. Amén. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces nosotros, igual que ellos, ahora que Dios nos ha revelado este pacto, amén, tenemos ese compromiso con Dios de llevar este mensaje. Amén. Porque estamos comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en su Hijo. Y ese querer y hacer proviene de Él. Amén. Amén. Proviene de Él. Entonces cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de quién? De Abraham, del descendiente de Abraham. Y ese era el Cristo. Amén. Amén. Y van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces ahora Dios nos ha revelado a Jesús como el Cristo. Nos ha revelado la simiente que es Cristo. Amén. Amén. Para dar testimonio a todo pueblo, lengua y nación que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Ve que nos ha hecho partícipe de esta obra tan grande. Amén. Amén. Debemos de sentirnos, hermanos, privilegiados. Dice, como resultado muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y que es lo que les predicó Pablo, el Evangelio. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Donde, miren, donde Pablo llegaba, ¿qué se armaba? ¿Qué es lo que se arma cuando rechazan el Evangelio?
Un alboroto. Amén. Amén. Mire, ustedes no se han fijado cuando se han hecho seminarios. Observe a los pastores. Observe. A mí me gusta sentarme atrás por verles la cara. Unos ya están levantando queriendo agarrar piedra. Otros quieren predicar. O quieren corregir, vean, no, es que nosotros, miren, nosotros, según los estatutos de la iglesia, ¿verdad? Pero no la iglesia de Cristo, la iglesia que ellos han inventado, la religión de ellos, ¿verdad? Dice así, dice tu abuelita, ¿verdad? No, hermano, dice el Señor, dice Dios, Amén. y Dios habla hijo, amén. Amén. Dios habla hijo, Dios no habla otra cosa. Mire esto, y sigue diciendo. Pero cuando los judíos cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Esto habla de los religiosos, ¿verdad? Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron ahí. ¿Qué hicieron los creyentes? ¿Se fijaron lo que van haciendo ellos? Los enviaban. Sí. O sea, no se detengan, sigan, ¿verdad? Entonces, que cuando nosotros estamos en el mismo sentir, entonces Dios nos hace partícipe a todos de esta obra tan grande, ¿verdad? Y no nos volvemos como estos religiosos que lo que es estorbo no entran y tampoco dejan entrar a otros, ¿verdad? Pero el que está unido a Cristo, el que es cuerpo de Cristo, expresa la vida, y el que está en esa vida la va y como está en el mismo sentir, vamos viendo el avance de la evangelización del mundo. Amén. Y vemos que cómo ellos se apoyaban unos con otros, ¿se fijaron? Mire qué lindo, y dice, y los creyentes tomaron medidas y tomaron medidas. O sea, es lo que decía, ¿verdad? También Dios nos da esa sabiduría, ¿verdad? Así es. A que debemos de ser cautelosos también, ¿verdad? Y dice, tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron ahí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. ¿Para qué? Para seguir corriendo con la evangelización del mundo. Ellos no se detenían. Ellos no les importaba la persecución. ¿Usted cree que ya no le había llegado la noticia de que les habían ido a poner el dedo ante el César? Y no vemos a Pablo expresando aquí, ay, y me quisieron y me querían golpear. ¿Y qué dijeron? Pablo estaba preocupado de llegar a las regiones, ¿verdad? Y aquí llegaron a Atenas y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas se indignó profundamente, miren esto, mientras Pablo los esperaba, dice, en Atenas se indignó profundamente a ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Esta ciudad era una ciudad idólatra. Cada quien adoraba a un dios, digamos un dios ajeno, ¿verdad? Que no era el Dios de nosotros. Entonces dice, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en las plazas públicas con todos los que estuvieron ahí. ¿Qué cree que es lo que hablaba Pablo? El Evangelio. Los religiosos aparentan ser devotos a las Escrituras, pero rechazan a Cristo. ¿No se ha fijado él? Sí. Parece que son cumplidores, ¿verdad? Y devotos a las Escrituras, pero rechazan a Cristo. Y él dice que iba en el 17, iba a la sinagoga para razonar con los judíos, con los religiosos, porque aparentan, ¿verdad?, ser devotos a la palabra. Amén. Y dice, y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. Predicaban el evangelio en las plazas. Amén. Y dice, también debatió con algunos filósofos, esta palabra a ver si la puedes decir, también debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos, dice, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica a unos dioses extranjeros. Y miren esto, estos afirmaban, estos epicúreos, ¿cómo dice? ¿Cómo que dice acá? Perdón, dice también, debatió algunos epicureos, dice, filósofos epicureos y estoicos, dice. Estos afirmaban que los placeres eran el fin primordial de la vida, ¿verdad? Y por eso tenían ídolos, ¿verdad? Abundaban los ídolos ahí. ¿Por qué? Porque no había predicación del evangelio. Amén. Y se recuerdan que hablábamos de los lugares secos. Sí. Se recuerdan los demonios donde buscaban lugares secos. Entonces, ¿y qué son esos lugares secos? Donde no hay vida, donde el evangelio no ha sido, donde las personas no han creído el evangelio. Amén. No sé si me voy a entender. Sí. Cuando no hay evangelio, ¿qué hay? Es muerte.
Y el hombre está bajo el gobierno de Satanás. Eso está diciendo, el pecado sigue enseñoreando al hombre, aunque pertenezca a una religión. Amén. Amén. Entonces, buscaba esos lugares secos donde no hay vida, donde no hay evangelio. Amén. Amén. Entonces, y no solo en las regiones, sino en las personas, porque las personas se vuelven idólatras. Entonces, y por eso ellos adoraban a esos dioses. De cada quien tenía sus dioses ahí, eran idólatras. Entonces dice, y esos charlatanes, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y dice, y hablamos sobre esta nueva enseñanza. Entonces lo llevaron, dice, al concilio supremo de la ciudad. O sea, ven y hablemos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Lo llevaron a ese lugar, ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Dice cosas bastante extrañas y queremos saber qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que estaban en Atenas, al parecer pasaban todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes, ¿verdad? O sea, estos, como los chismosos, ¿verdad? Y dice, entonces Pablo de pie, dice, y eso es muy, muy lindo, miren. Dice, perdón, no pasé. Y Pablo, perdón. Mientras Pablo dice, si las pasaron, ay, no, hermano, me vine hasta, ¿cuál íbamos? 22, ¿verdad? Entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. ¿Por qué les dijo eso? O sea, ustedes son bien devotos, ¿verdad? Sus dioses, ¿verdad? Y les dice, en esta sola frase, ¿sabe lo que estaba diciendo Pablo? Lo que estaba desacreditando todas sus filosofías. Ellos eran supersticiosos. Entonces, con esta frase, como las que les estaba botando todo, ¿verdad? A ellos. Y miren lo que le dice. Entonces Pablo, ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Aquí dice, en esta versión, en la Reina Valera dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aeropago, dijo: varones atenienses, todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar con el cual estaba esta inscripción: el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ustedes adoran a un Dios que no conocen, y yo les voy a predicar al Dios que yo conozco para que puedan adorarle. Amén. Entonces, ¿de qué cree que estaba hablando Pablo? Necesitan escuchar el Evangelio, ¿verdad? Para que ustedes adoren al Dios no conocido. Amén. Amén. Entonces nosotros, cada oportunidad, puerta que Dios abría, era para dar testimonio, pero que mientras caminaba observé gran cantidad de lugares. Entonces, de Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombre y las manos humanas. Miren, y esto es lo que yo quería llegar acá. Y me encanta de verdad este versículo en el 25. Miren lo que dice. Dice: llegó entonces el un judío llamado, ¿a dónde voy? No, en el 18 voy. No. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Ahora habita en ¿quién? En nosotros, ¿verdad? Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Miren esto, lo que está diciendo, que él no necesita de manos humanas que le sirvan, porque él se sustenta a sí mismo. Lo que Dios ha hecho es, mire, derramar esa gracia en nosotros y hacernos partícipes de su obra. O sea que es un privilegio, hermanos, que nos ha hecho partícipes del Evangelio. Amén. Partícipe de esta excelentísima buena noticia y llevarla a otros. Amén. Pero Él no nos necesita a nosotros. Amén. Nosotros lo necesitamos a Él. El Evangelio es la respuesta de Dios dada a los hombres para la redención del hombre, y es una necesidad. Por eso, si ustedes se fijan, Pablo no cambió el mensaje. Pablo seguía y vivía para la evangelización del mundo, y aunque tenía persecución, no había nada, no hay excusa pues que el hombre tenga para dejar de hacer la voluntad del Padre si estamos en la fe correcta. ¿Ven? Él seguía avanzando. Entonces no hay excusa para nosotros, ¿verdad? Que mire, fíjese que ya nos dijeron que nos van a cerrar, aunque no le cierren la boca suficiente, ¿verdad? Entonces dice, las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. ¿Va?
Oiga, qué tremendo, pero ese es el Dios suyo y mío. Amén. Mire que sigue diciendo, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y que quizás acercaran, y dice eso, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, aunque andaban a tientas, ¿verdad? Como decía, así como aquel oso que me mandó Kevin, que no veía, tientas así, pero el propósito de Él era que ellos pudiesen ver la luz, ¿verdad? Y reconciliarse con Dios, amén. Que ellos no más un oso que andaba en oscura, y así. Pues en Él vivimos, no, y miren esto, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como eso es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él, ¿quién? Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Ya ve? ¿Y cómo puede arrepentirse del pecado? Dando testimonio del Evangelio, hermano. Por eso es que no podemos cambiar el mensaje. No le puede decir, Dios le ama, ¿verdad? Ahí está con los brazos abiertos. ¿Por qué me sigue esperando? No lo ve como urgencia el Evangelio, ¿verdad? Y mire, y si usted dice esta oración, no me estoy burlando, solo es una realidad. Porque a mí así me enseñaron. Haga esta oración y a usted lo van a inscribir en el libro de la vida. Es como que le digan de 2 Padres Nuestros y 3 Ave María, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Y ya usted ya está con Dios. No dice que el hombre tiene que venir a la luz porque está en tinieblas, ¿amén? Amén. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. ¿Y quiénes son estos? Estos hombres que impedían y que querían impedir el avance de la predicación del Evangelio. Y el problema es que esos son los que están predicando desde los atriles, ¿verdad? Desde los púlpitos. No están predicando a un Dios que no conocen. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, o sea, están lejos de mí. El corazón de ellos está lejos, o sea, no están conmigo, pues. No hacen mi voluntad. Hablan de un Dios que no conocen y no lo quieren conocer, ese es el problema. Y eso es triste, hermano, ya que ya terminamos. Y dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él, ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre a levantarlo de los muertos. ¿Y ese hombre quién es? Es el Cristo. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Otros dicen, queremos seguir escuchando pastores, ¿verdad? Que Dios les ha revelado el Evangelio, pero otros que dijeron se rieron. ¡Ja! Se verá esto porque Jesús es el Cristo. ¡Ja! Entonces no han visto Cristología 1, Cristología 2, Cristología 3 y hasta las 5 tengo yo, ¿verdad? Se burlaron del mensaje, pero no se burlaron de ellos, se burlaron de Cristo, se burlaron de Dios, pero de Dios nadie se burla, amén, porque los brutos eran ellos. Dios les estaba alumbrando, pero ellos querían seguir en las tinieblas porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque en el Cristo las obras del hombre son reprendidas, amén, porque el hombre no puede redimirse por sí mismo, amén, y le hace ver la necesidad que tiene de redención a través del Hijo, amén, pero ellos no querían reconocer que el único que podía venir entre Dios y los hombres era Él. Y muchos se burlaron, pero otros sí creyeron. O sea que a nosotros nos debe interesar dar el mensaje, no importa si no creen o crean, ¿verdad? Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris y varios más. O sea, había personas preeminentes, ¿verdad? Prominentes que se convirtieron al Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que sigamos dando testimonio, no importa la oposición que podamos tener de cualquier índole, ¿verdad? No hay excusa para un hijo de Dios, porque sabemos que esa vida está en nosotros y no hay excusa delante de Dios que valga, ¿verdad? Porque si estamos, ese querer y hacer está en nosotros, si estamos en la fe correcta. Amén. Y ya no puedo seguir porque nos agarró la tarde, ¿verdad? Porque tenía varios versículos ahí de ver cómo el Señor nos habla que sus ovejas oyen su voz y le siguen
y habla de que en aquel tiempo dice que unos irán a su derecha y otros a la izquierda, y los de la izquierda dice que van a ir, pero estoy hablando de la separación. El evangelio divide, ¿verdad? El evangelio divide. Une al cuerpo de Cristo, une sus ovejas, pero también el cuerpo, también expulsa lo que no es de Dios. Y vemos que estos religiosos no eran de Dios, a pesar que eran muy devotos y eran muy, tenían un vasto conocimiento en las Escrituras, pero rechazaban al Mesías de Dios, rechazaban el Evangelio y se oponían al avance de la predicación del Evangelio. ¿Cómo? Hay de muchas formas como ellos lo puedan hacer, que son influenciados por Satanás. El decirle, hermano, venga en el 2040, ¿verdad? Ahí vamos a ver si puedo convencer, ¿verdad? Aquí a los hermanos, porque no vaya a ser, es que a veces vieran que los hermanitos se van, no les gusta muchito, fíjense. Bueno, entonces cuando estén delante de Dios, le dicen eso al Señor, ¿verdad? Sí. Le da la excusa que usted quiera, pero no hay excusa que valga delante de Dios, porque Él ya nos dio la bendición más grande que es su Hijo, y si usted rechaza al Hijo, ha rechazado a Dios, y por ende no puede estar con Dios, no porque Dios no quiera redimirlo, es porque usted desecha la redención de Dios a través de su Hijo, y por ende no puede vivir para Dios, porque el que no está unido a Dios no puede. Que dice que el que está en la vid, dice, si permanecéis en mí, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis, eso sí les gusta, ¿verdad? Dice que el que permanece en la vid va a dar los frutos correctos, amén. Y lo estoy parafraseando, habla de permanecer en la vid verdadera. El que está en el Evangelio va a dar esos frutos, ¿verdad? Va a dar esos frutos y este va a vivir para hacer la voluntad de Dios. Y el avance de la evangelización del mundo va a suceder porque es obra de Dios en nosotros y con nosotros. Pongamos el pie, vamos a ver. Padre, te amo, gracias por esta noche hermosa donde nos has permitido, Señor, seguir escuchando tu voz, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos a Jesús como el Cristo, Señor. Es nuestro Señor, Señor de señores. Te amo, gracias. Sabemos que tú eres el único, Señor, que nos puede seguir abriendo esas puertas para la evangelización mundial. Sabemos que muchos te van a rechazar, pero otros van a creer, Señor. Sabemos que tus ovejas van a oír tu voz y te van a seguir. Van a hacer tu voluntad, van a vivir para ti, Señor, porque sabemos que están unidos a la fuente de vida, expresan vida donde quiera que van, Señor. Sabemos que la evangelización mundial es un hecho porque es obra tuya en nosotros y con nosotros, Señor. Te amo, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.